esta increíble escenografía y completamente en vivo y en directo arranca la semana en la red de nuestro estelar. Los lunes son de cultura verdadera. Qué bueno que me cambió la música porque hoy día vamos a hablar de la historia del circo chileno. Si ayer se celebró el Día del Patrimonio, no podemos dejar de lado algo absolutamente patrimonial como es la historia de nuestro circo con 200 años de vida y la verdad una cronología impresionante. Hablaremos desde los primeros atisbos de la actividad circense en Chile hasta su apogeo absoluto en la década del 40, 50 y 60 del siglo pasado. ¿Cómo vemos el circo hoy? ¿Cuáles fueron nuestros primeros recuerdos? Todo eso lo hablamos con un panel de expertos, amantes del circo y conocedores desde dentro y también desde fuera. Saludamos desde ya al fotógrafo y cineasta Francisco Bermejo, quien realizó la exposición Circo Hoy y también el documental El Circo Chileno en Rapa Nui. Pancho, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Claro, estamos... Nunca aplaudimos en este programa, pero si hablamos del circo, hay que aplaudir. Estamos también con Pilar Ducci, quien publicó el libro Años de Circo, Historia de la Actividad Circense en nuestro país. Pilar, quiero mostrar este libro que es precioso, ¿ah? Es un increíble registro, no solo en texto, sino que sobre todo en lo gráfico y que además a partir de este instante regalamos en nuestras redes sociales, así que entren desde ya, @Mentiras.la red con el hashtag Cultura Verdadera para que puedas participar por este increíble libraco firmado por nuestra panelista. Pilar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, el que primero empezó a aplaudir, cómo no, si es de formación profesional, estamos con Joaquín Gastón Maluenda, patriarca de los Tachuela, conocido como el Tachuela Grande, quinta generación de familia de payasos, familia circense. Y ya está la sexta y la séptima. Oiga, ya no está me mi diga nieta nada. ahí dándose vuelta carnero ya. Oiga, sin maquillaje casi no lo reconocía. Y nos acompaña también Clarita Parra, hija del tío Lalo. Clarita, gracias por estar con nosotros, cantante, folclorista, sobrina además, entre otros, de la Violeta, Nicanor y por supuesto don Roberto Parra. Autora de este libro que lo quiero mostrar porque también está increíble, se llama El hombre del terno blanco, mi padre, el tío Lalo Parra. Clarita, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Oye, quiero partir con una pregunta muy personal porque es inevitable hablar del circo sin recordar esa primera vez o ese primer flashazo de impacto, de impresión, de sorpresa. A mí me encantaba cuando chico uno iba al circo y uno a la salida te vendían esa cosita que uno miraba, era así como una diapositiva. Y ahí se veía uno en grande y como que te la sacaban así y te la paparaseaban, digamos. Y uno la compraba a la salida y te llevaba ese recuerdo. Pero tenemos el turrón americano que es más antiguo. ¿Cuál es el turrón americano? Era un manjar que se hacía de azúcar acarapelado y todas las dueñas de los circos eran las que fabricaban ese turrón americano y cada uno le ponía su sello. Ahí eran empresarias de circo que le echaban más nueces, otras le echaban más maní. Entonces todos los de circo sabíamos que el turrón de la señora Tina Campo era espectacular, o de la señora Tina Negra era maravilloso, o de la señora Bernarda y ahí íbamos a comer el turrón americano. Y de eso, ojo, que se suscitaba mucho el diario en la época difícil del circo chileno. Primer recuerdo del Tachuela Grande. ¿El tuyo, Pancho, cuál sería? ¿Del circo cuando niño? Claro. Es medio cliché a lo mejor para la gente del circo, pero yo creo que a todos nos toca el olor a serrín, por ejemplo, y la ida con los padres. Uno recuerda como todo el evento de ir al circo con los papás y hacer la cola y que te compren algo y asustarse o reírse con los payasos. Hay toda una emoción que uno vuelve a revivir cuando entra de nuevo al circo. Pilar, ¿en tu caso? Yo creo que me ha parecido lo de Pancho. Yo creo que lo que nos pasa a todos los que somos de afuera del circo, de esa cosa de llegar al circo que te emociona un poco. Y a mí me pasaba de que me daban mucho miedo los payasos de chica. ¿En serio? Me daban miedo, pero me atraían, de esa cosa media morbosa, que me gustaban y me daban susto. De hecho hay un ¿Culonofobia se llama? Una cosa algo así. claro. Sí. Culonofobia. Algo así. ¿Qué es la fobia? La fobia del payaso. Yo tengo una experiencia personal con mi hermano. Fuimos al hijo de la Maitén Montenegro, que le tenía terror a los payasos. Y ella nos llevó al primer cumpleaños del hijo Maitén y estaba escondido en el segundo piso, el cabro chico. Y ahí tuvimos que subir, bajarlo al primer piso ahí, y convencerlo de que los payasos éramos personas. Por muchos años yo en el circo Los Tachuelas puse a Estrellita,
hoy tengo a Chasquilla, ahí a pintarse, sale con la maleta y se empieza a pintar. A lo mejor no es ni una gracia, pero al niño chico ya sabe que es una persona a la que se está disfrazando y que no hay que tenerle miedo. Pues eso es. Sí, yo creo que eso es lo que pasa, que los payasos tienen esa cosa que son asexuados, no son personas, son payasos nomás. Entonces, pero no asexuados, por favor. Vamos hablando, por favor. Vamos hablando. Me encantó las cosas en su lugar. Es para aclarar que no existe payaso y payasa. Está para que sea, ¿no? ¿Es asexuado el payaso chileno? No, payaso. De repente sale el chiste ese asexuado para que la gente se ría, pero somos bien machitos, Pilar. Claro que sí. Clarita, ¿y en tu caso? En el caso mío, te digo sinceramente, mis recuerdos y hasta la fecha, con muchísimo respeto a lo que es el circo hoy día. Pero yo echo de menos los convites, la banda. Lo hago. ¿Lo hace ya? Sí, lo hago. La guaripola del circo, el respetable público. ¿Te fijas cuando salía el señor Corales? Etcétera. Sí, parece que hoy día vamos a aprender que el señor Corales existió. Sí, pero claro, es una familia. Es una familia, es parte de la familia circense. Porque estaba Juanito Corales dentro de los, te digo, don Alberto fue don Adalberto, don Pancho Corales, te digo, con los hermanos Reyes estaba Juanito Corales, que falleció muy temprana edad, pero él era acróbata, o sea, era una familia, pero quedó el señor Corales. Pero volviendo, te digo, echo mucho de menos la banda del circo, el convite. Todo echamos de menos. Toda esa cosa linda. Hay que pillar la segunda parte. El convite en la gran parada. ¿Ya? Lo que hoy se hace en Disney, que la gran parada, eso hacía en el circo. Claro. La llegada salían todos ahí, todos los monos bailan, todos salían al desfile. Al barrio a que se uniera. A incentivar. Yo todavía lo hago, mi hermano también lo hace, y hay muchos circos que sí lo hacen. Por ejemplo, el caso del señor Corales no podemos saltarle una parte muy importante. Al señor Corales, si tú trabajabas, yo tuve el honor de trabajar muy joven con don Alberto Corales. Yo también. Y yo salí a la pista y le digo, señor Corales, y él se queda sin moverse. Señor Corales, y él no, como que no me escuchaba, y este viejo será sordo, decía yo entre mí, señor Coral, y él me hace... Entonces no sabía lo que quería y de repente, ¡señor Coral! Ahí viene el hombre, así hay que ponerle toda la... Hay que ponerle el pino, para claro. que él atendiera. Era el señor Corales, no era el señor Corales, era el señor Corales. Ahí claro, estaba en la fila del banco. Y eso fue simbólico, pasaron otros Montes de Oca también en nuestra historia, pero aún todavía pregunta, ¿quién era el señor Corales? Y el señor puede ser el señor Pérez, el señor González, de tanta familia, pero eso quedó como el señor Corales. Como el maestro de ceremonia. El gran maestro de ceremonia, siempre. Hoy no se más adelante, porque la historia del señor Corales la vamos a revisar, pero minuciosamente en un ratito más. Ya que estamos entrando en calor, Pilar, ¿qué tal si le contamos a nuestros amigos en casa los primeros atisbos de actividad circense en Chile? ¿De cuándo datan? ¿De dónde se exportó? ¿Quiénes fueron los primeros? Y más o menos de qué se trataba, ¿no? Bueno, el circo existe desde que existe la humanidad, esa es la verdad de las cosas. O sea, siempre había una intención de comunicarse, de interpelar a la gente, de estar presente en la gente. Acróbatas, malabaristas, payasos, cómicos, siempre han existido. Y obviamente acá en Chile, lo más probable es que hayan habido incluso muestras de actividad circense en los pueblos originarios. De hecho, de eso hay evidencia en México, por ejemplo. Ya. Pero acá en Chile ya empiezan a llegar junto con la gente de la colonia, 1780, ya hay primeros rasgos de actividad circense, y lo dejo bien claro porque no es circo todavía, entendiéndose el circo como una pista circular con ruedo o con carpa, si quieres, y con el espectáculo ocurriendo justo en el medio, a diferencia de lo que son los teatros, que son frontales, claro. ¿te fijas? Pero la actividad circense que se presentaba en las plazas o en los patios de las casonas grandes o en las iglesias también o en las estaciones de trenes, eso existe desde la colonia. ¿Y más o menos de qué se trataba? ¿Cuáles eran las características de esos espectáculos? De lo que hay registros son, de todas maneras, malabares, volatines, que esos son acróbatas, cuerdas también, no hay trapecios todavía, estoy hablando de 1700 y tanto, payasos también, cómicos, y mucho baile y mucho canto. Todo eso era parte de la actividad de los maromeros, como se llamaban en América, y acá en Chile se llamaban los volatineros. ¿Ellos funcionaban similar a la familia circense? Es decir, era un show familiar, itinerante que se movía por el país. Eran shows familiares de estas familias, padre, madre, hijos, abuelos, probablemente más o menos extendidos, que se paseaban
hay unos registros, unas patentes maravillosas en el archivo municipal de estas compañías de volatineros que se presentan en Tiltil, en Colina, en Lampa, en Santiago, en San Pablo, Maipú, en distintos barrios. Y a veces compartiendo espacio con las chinganas. Entonces la dueña de una chingana pedía un permiso municipal para hacer una actividad de chingana y al mes siguiente había un fin de semana que pedía un permiso y pagaba su permiso por casa de volatín. Para quienes no lo entienden, ¿qué era la chingana? Lo que hoy día podría ser una ramada, es un espacio de sociabilización en que está el folclore presente, está el vino presente, por supuesto. La comida, la familia. No lo podemos saltar de algo muy importante. De esos circos que habla Pilar, la gran mayoría no cobraba entrada. La gran mayoría tiraba la manga. Todavía es un común que hablamos de tirar la manga. ¿Qué es tirar la manga? Tirar la manga es lo que hacen la gente que pide una moneda, pasar el sombrero. Tirar la manga, por la manga. Entonces ponían el sombrero y ellos trabajaban. Los primeros actos de trapecio se inician en los árboles. O sea, estas familias que hacían número de suelo llegaban donde hay un árbol grande con una rama, ahí colgaban el trapecio y prácticamente ahí hacían el circo. Y los convites que ya se hacían, salían los 4 o 5 personalidades que era la familia, se les comunica al público llevar su asiento para la función de exactamente. Y el chonchón. Y la lámpara era una chonchón, era la carburo. La gran mayoría, yo alcancé a ver circos por el lado de Yapel que trabajaba con lámpara carburo. Y la lámpara carburo, y eso era esos circos parten así en estaciones, de preferencia en las bodegas, las estaciones, que eran recintos más amplios, ahí podían trabajar y ahí nos podemos rescatar a los grandes olvidados en la historia del circo chileno, que son los gitanos. Los gitanos fueron los que llegaron con oso a nuestro país y recorrían gran parte, tenían un oso, dormían afuera y el oso lo dejaban y al otro día llegaban a la plaza y hacían al oso bailar y ellos tiraban la manga con el sombrero y eso tuvieron los primeros circos. ¿Todavía hay algo de eso? Todavía hay. Todavía. No, están todavía, lo que pasó es que el trabajo del circo se tornó muy sacrificado. Había que parar, descargar, armar, cambiarse. Y el gitano llegaba a una ciudad y venía un gitano. ¿Cuánto vale ese auto? Tanto. Te lo vendo. Sin tocarlo ya se ganaba más plata que estar tirando palo al hombro. Entonces empezaron a salirse del circo porque comercialmente era más comercial gitanear. Pero todavía quedan con ese amor de circo y tenemos gitanos que están en Italia, la familia Milla, grandes trapecistas que están casados con gitanos y tenemos en Brasil la familia Stanovic y aquí en el Paradero 33 debe haber una población de gitanos cirqueros que en su casa hay una figura del papá payaso, del abuelo payaso y ellos vibran con el circo chileno. Vibran tanto que el Tachuela Grande es padrino como de 35 gitanos chicos que yo sea el padrino, para no desligarse de ese vínculo con el circo. Oiga, están de cumpleaños, hay que meterse la mano al bolsillo. No, mejor me voy lejos y me parto en gira para otro lado. Padrino. ¿Desde cuántos padrinos, desde cuántos niños? No sé, perdí la cuenta. Perdí la cuenta. En el circo muchos, gitanos bastante, los quiero mucho, ellos me consideran su familia, ellos siempre me están llamando, yo para ellos todo mi corazón. De hecho, en los programas que yo hago, tú lo has visto, yo incluyo a los gitanos, porque todo mi respeto, hay gitanos que han sido muy grandes payasos, Tintín, que hoy está en Bolivia, Eduard Lavalovich, uno de los mejores payasos que tuvimos en Chile, gitano. Claro. Y así como eso, han pasado muchas historias con gitanos que se retiraron del circo, pero siguen ligados en el corazón del circo. Importante mención para todos aquellos gitanos que también han contribuido a la actividad circense. Pero ¿qué pasaba en el siglo XVIII, Pilar? ¿Cuáles son las principales diferencias entre esa primera actividad circense y la que conocemos hoy como circo criollo, como circo puramente chileno? Yo creo que lo que hay que pensar también harto es que no existen escenarios en esa época, no existen teatros. El primer teatro se construye en Chile en el año 1801, es el primer teatro. Chile fue, de todas las colonias americanas, el último país en tener teatro. Chile era muy desbordado, los chilenos eran muy fiesteros, muy desbordados. Somos todavía, pero en esa época... ¿O no? ¿O no? A pesar de las regulaciones. Claro. Pero bueno, eran tan desbordados y siguen siendo tan desbordados que los regulaban un montón y se hacen una serie de reformas y se regula mucho en la actividad que implicaba sociabilización popular. Pero esto me gustó, Pilar. Cuéntame, dame algunos ejemplos de qué tan carreteros fuimos
que hubo que poner todo tipo de restricciones legales para evitar el desbande. O sea, imagínate que en Chile se celebraba carnaval, como se podría haber celebrado en Brasil o en México. La fiesta de la chaya. Pero los desbandes eran tan grandes que siempre había muertos y asaltantes y qué sé yo, que fue muy necesario, las autoridades de la época consideraban muy necesario controlar esto. Y también esa cosa de querer parecerse a París, en que todo estuviera bonito e impecable y tratar de... Va a haber todo una especie como de propuesta de parte de la corona española, de parte de las reformas borbónicas que van a tratar de controlar y contener y manejar estas colonias que son medias desbandadas. Tienes que pensar que Chile estuvo 3 siglos en guerra. ¿Te fijas? No, hubo un conflicto, un tema de frontera, de guerra, fuimos atacados por piratas. Chile era una colonia muy problemática para España. Entonces España tiene que hacer algo para contener un poco el desborde. Además que la geografía de Chile, el tipo de trabajo que se hace acá en Chile, mucha gente es muy temporera y viajan del sur, se van para el norte, a la Pampa Calichera. O sea, hay mucho movimiento de gente y la gente rehuye un poco al trabajo apatronado. Entonces, y se van a tratar de imponer normas acá en Chile para favorecer el negocio por sobre del ocio, porque todo lo que es trabajo como circense, de calle, de juglares, de trovadores, va a tratar de contenerse mucho porque se prestaba, de acuerdo a las autoridades de la época, para mucho desbande. Entonces, desde el obispo Alday en adelante van a estar siempre tratando contra esto. Entonces, Chile va a tener poco escenario. Y ahí es donde se va a dar... En el circo y en todos estos espacios medio improvisados y muy fugaces, se van a dar los espacios y los lugares para que surjan los payadores, los folclores, y se crea esta fusión simbiótica, en realidad, entre los artistas circenses, que son acróbatas, que son payasos, que el payaso, para mi gusto, es un sociólogo también, es un antropólogo, está siempre sacándole la foto a la sociedad, y los folcloristas. Y ocurre esta cosa maravillosa que ocurre en Chile, que es el circo criollo que ya empieza... Yo quiero tomar la palabra farándula. A ver. Yo creo porque si hoy estamos en el 2016 vemos circos tan hermosos que le competimos de igual a igual a todos los circos internacionales. Eso hasta 20 años atrás parecía increíble. O sea, venir un circo internacional, brasileño, mexicano, era David y Goliat con nosotros. Hoy tienen que ponerse muy bien las pilas para competirnos. De hecho, Soleil el año pasado estuvo en Chile y hubieron 30 circos alrededor de Soleil y no lo hizo nada. Claro que Soleil ojalá viniéramos financiados como hoy se financia en este país al Circo Soleil, nosotros por las nuestras. Pero ¿por qué estuvo tan atrasado el circo? Por lo que dice Pilar. No solamente la bohemia y la farándula era del pueblo, también era del cirquero. Y los cirqueros tenían una cualidad que eran todos bonitos. Todos tocaban lindo la trompeta, todos saltaban. Entonces el día domingo el grito de guerra era ¡los que van! Y eso es los que iban al cabaret. Eran muchos cabarets y ahí cerraban las puertas porque llegaban los cirqueros y ahí quedamos los cabros chicos esperando al papá que llegara pato sin ni cobre porque se le había gastado todo en el cabaret. Entonces esa propuesta fue muy negativa para el surgir del circo chileno. Yo, en mi caso personal, mis primeros años, jamás pensé ser de circo, siendo 5ª generación de familia de circo. Me cuestioné mucho cuando era niño ser circense en el futuro, porque para mí el circo era lo que yo estaba viendo en mi familia. Necesidades, pobreza, frío, hambre, la lluvia, muchas cosas negativas. Entonces decía, yo no voy a hacer esto para mi hermano, para mi familia. Cuando me empiezo a dar cuenta de la verdadera realidad, que no era el circo, sino era el desorden de los administradores de cada familia. Mi padre, el Tony Tachuela, un gran payaso, un gran trompetista, era un desordenado. Entonces él llevaba una mala administración. Eso impidía no solamente surgir a su familia, surgir al circo. Y ahí viene esta revolución de la nueva generación que las pasamos todas, la de las vacas flacas, como dicen los chilenos, y viene este proceso donde todos ya nos ponemos los pantalones y sabemos que podemos pasarlo bien, pero primero tenemos que asegurar el futuro, que no nos falte nada para poder llegar a ser el gran circo que hoy nos damos el lujo de parar en cualquier parte de esta ciudad como el gran circo. Oye, Clarita, a ver, seguimos sumando antecedentes, ¿no? Como bien nos decía Pilar, la fusión, cómo se conecta en la actividad circense con el folclore es fundamental y de hecho la familia Parra tiene mucho que explicarnos al respecto, ¿no? Absolutamente, te digo, y es una historia hermosa y como buena folclorista lo voy a hacer a la chilena, en 3 patas.
¿no? En 3 patas. Los primeros, te digo, bueno, aquí son personas muy jóvenes, comenzando por usted, querido amigo. Muchas gracias. Gracias. No era nada para Gastón, pero en 3 patas. Lo primero, te digo, por la familia, por parte de mi madre, ellos siempre fueron circenses. Es más, después usted lo va a revisar en el libro, ¿no? Era doña Mercedes Ortiz Urrutia, una de las primeras mujeres que se viste de clown, la clonesa Tita, que no solamente se dedica, digamos, a ser bandejera del payaso o qué sé yo, sino que además se usaban los números musicales. Y ella hacía, que me lo comentaba mi hermano delante, pianos de botella, que es el trabajar, ¿no es cierto?, con las botellas y tú, según la cantidad de licores, de líquido, ¿no es cierto?, vas sacando las notas, y ella, te digo, era una estrella, pero vestida de clonesa, Quedó entonces doña Mercedes Ortiz como la clonesa Tita. Y yo te estoy hablando, te digo, de principios del siglo pasado. Está don Alberto Moreno Coes. ¿Esa es la segunda patita? No, es el matrimonio, el abuelo, ¿no? Don Alberto Moreno Coes, que era su marido, él era equilibrista. Mira. Equilibrista, y por favor no lo tomen a mal, pero a él le decían el hombre mosca, no porque así embarraba. No. Para nada. Era porque, aparte de ser equilibrista, era exhibicionista. ¿Cómo es eso? Te digo, él en los años 20 y tantos cruzó la Alameda. Fue uno de los primeros. Cruzó de un edificio a otro. No. Te hablo de la altura del Lord Cochrane, más o menos. Esa onda como el franchute ahí en la... Imagínate. Sí, es común en la historia. Claro. Entonces, mis abuelos, te digo, son parte del circo del Año de la Pera, ¿no te fijas? Entonces, y quien después se convierte en mi madre, ella era cupletista, que también se usaba el cuplé en el circo, donde era acompañada por la banda del circo. Aunque ella cantara en un tono y la banda tocara en otro. Clarita, ¿qué es cupletista? Bueno, ella salía, fíjate qué curioso, porque se hacían cosas muy especiales. Ella salía, como era jovencita, muy bonita, muy buena moza, alta. Yo no sé a quién salía, Parra. ¿No? Pero salía vestida de india, ¿no? Y se usaba mucho, te digo, lo que llegaba de España. Todo la Paso doble y esas cosas. Claro, y también canciones más lentas, qué sé yo, etcétera. Y llamaba mucho la atención la cupletista del circo. Esa era la primera pata, hasta que llegan a Chillán. ¿En toda la familia habían cupletistas? En todas las familias. En toda la familia, era un número tradicional. Tradicional del circo, el cuplé. Entonces te digo, de repente este circo, voy a hacerlo más breve porque mi hija me dijo, habla poco, por favor. Llega un circo muy especial a Chillán. Ya. De Chillán son los Parra 8 Chicharra, ¿no? Y como decía mi buen amigo Gastón, se usaba mucho el turrón americano, ¿no? Y él se encuentra frente a la estación con este matrimonio y una niña como de 13 años, muy linda. Y el representante del circo, que también era un personaje, ¿o no? Los representantes del circo te vendían, pero de todo. Este circo viene llegando, ponte tú, ha recorrido todo Sudamérica, no había recorrido nada, sí, como, pero vendiendo la pomada. El personaje. Era un productor, un agente no me comercial. puede dejar mal. El representante, el que hacía, el electricista, el que podía hablar con los vecinos de al frente para que te prestaran hasta el baño, para que tú sacaras agua y pudieras mantenerte los días que estabas ahí. ¿Clarita? Y a cambio, ¿Sí? y a cambio tenían entrada libre todos los días en el circo. Todos los días. Pero terminó el tiro. Llega este matrimonio con la niña, ¿no es cierto? Y el gran exhibicionista, qué sé yo, la clonesa Tita, vienen de no sé qué. Y había un chiquitito como de 10 años con una guitarra. Y la dueña de la pensión le dice, ustedes serán muy artistas, qué sé yo, pero mi familia también es artista y cantan. ¿Por qué no los contratan? La señora viene así,
Ya, pues le dijo que venga a vender turrones americanos. Ese era mi padre. Mi padre. Y ahí se conocen. Mira qué bonito. ¿Te fijas? Se conocen. No se perdió ninguna función. Vendió muy pocos turrones. Ahí parten los Parras en el circo. Claro. Ahí parten los Parras. Ahí parten. Te digo, vendió casi nada de turrones. Nada. ¿Me entiendes? Él iba a ver a esta niña de pelo largo, muy bonita. Y a quienes fueron después mis abuelos. Esa es la primera pata, porque después se encuentran con los años aquí en Santiago, en otro circo, a través de Violeta Parra. Violeta de Mayo. No, Violeta, bueno, pero todavía no se ponía así porque estaba en el circo. Violeta Parra, todavía. Y se van al circo y se encuentran con esta pareja nuevamente. El tío Lalo Parra con la niña de 13 años que había conocido en Chillán. Se casan y como ella cantaba, aunque fuera en otro tono, pero él le dice, cantemos los dos, casémonos. Aparece mi hermano, a quien le mandamos un cariñoso saludo, al gran Tony Chocolate. Y te digo, y se forma el dúo Hermanos Parras y se insertan en el circo. Qué increíble. Y se insertan ahí. Y ya, te digo, salen por todo Chile y además Sudamérica. No solamente ellos, el dúo Rey Silva, los hermanos Campos, Guadalupe del Carmen, que te digo cantando. Claro, la señora Marcial, te digo, y es el plus que le da y que yo los felicito, por eso quiero tanto a la familia circense, porque son los primeros que le dan el espacio a la parte raíz folclórica, porque no es folclore, el folclore no tiene autor ni compositor, el folclore es tradición, ¿de acuerdo? Entonces le dan el espacio al número de raíz folclórica y lo hacen recorrer por todas partes, dentro y fuera de Chile. Y de ahí no se separan más. Esa es la primera pata. Después te cuento la otra. Excelente. Tocó un punto muy importante, sí, que no hemos olvidado siempre, los representantes. Los representantes del circo era un tema muy especial. En esos años el circense no tenía acceso a la escuela, a educación. Entonces eran muy pocos nuestros padres, abuelos que sabían leer o escribir. Y todos eran autodidactas. Mi padre escribía en el letra imprenta, el Tony Tachuela, y aprendió solo. Entonces aparecía un señor que tenía un año de carrera en la escuela y que sabía leer y escribir. Llegaba con el maletín y ya ese era mirado como, oh, llegó el señor representante. Claro. Y este gallo se alojaba en el mejor hotel del pueblo, sacaba un porcentaje del circo y los cirqueros con viento, lluvia, armando, desarmando, todo, y él sacaba su plata ahí sin ensuciarse un dedo y se iba a la casa por el solo hecho de enfrentar al alcalde del pueblo, claro, al gobernador del pueblo. Y vender la pomada como una vender la pomada. Y se la vendía a los mismos cirqueros, porque los cirqueros se creían el cuento de que era un dios el que estaba ahí, que era era el secreto del éxito. ¿Qué pasó con el tiempo? Hoy que todos tenemos acceso a la educación, a la universidad, hay mucha gente que está en la escuela hoy, en la universidad, cambió esta posición. Todos los niños están peleándose el puesto de representante porque saben escribir muy bien, saben tratar con la autoridad y podemos llegar lejos con cuanto a la cultura. Con la actitud que tienen hoy. Claro. Oye, había uno que no vendía la pomada, sino que era el maestro de ceremonia, pero por donde se le mire. Y quiero conocer, ya que se mencionó acá, la verdadera historia del señor Corales. Pilar, ¿qué podemos contar acerca de este personaje y su familia? Yo creo que Gastón o la Clarita lo conocieron. Nosotros no tuvimos, lamentablemente, la oportunidad de conocer ni un Corales. Conocimos uno de los nietos, ya más jóvenes que no eran de circo. Adalberto Corales, nosotros no alcanzamos a conocerlo, que justo murió cuando empezamos con la investigación. Así que yo diría Gastón y la Clarita. Trabajé con Adalberto Corales, tengo muchas historias con él, siendo muy niño, y los Corales fueron símbolo del maestro de pista. Pasaron muchos. Hoy tenemos un Corales propio que don Eleazar Parada, el señor Parada, un saludo especial para el señor Parada, que es símbolo de los maestros de pista hoy en la actualidad. ¿Qué es un maestro de pista? El animador. El maestro de ceremonia. El maestro conductor. Es el maestro Don Francisco. ¿Cuál era la pachorra del señor Corales? ¿Cómo se paraba? ¿Cómo desarrollaba su oficio? ¿Cuáles eran los tips? Cada animador, yo soy animador. Hoy que con mi hermano estamos en diferentes negocios circenses, él está con su circo, yo con mi circo, yo soy el maestro de pista para abrir la abertura, el anfitrión del circo, y cada uno le pone su sello propio. Gastón, ¿cómo sería tu speech? Por favor, este es el circo de mentiras verdaderas. De arriba. Señoras y señores, bienvenidos al circo más importante de Chile, el Circo de los Tachuelas. Le da la bienvenida la familia
familia Maluenda, aquí está nuestro espectáculo. Pam, 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 pam. Listo, empezó, partimos. Entonces, cada persona le pone su talento. No, aparte que tiene que bandejear a los payasos, tiene que hacer la rutina. ¿Sabes que hay una cosa importante que tengo que aclarar acá? Porque esto lo va a ver toda la gente del circo. No está el mejor payaso del mundo. No está el mejor circo del mundo. No está el gallo más grande del mundo. O sea, es el logo de la propaganda. El circo más popular de Chile fue el circo del Tony Caluga, intocable. El circo número 1 de Chile fue el circo Las Águilas Humanas, intocable. Así fuera el número 20, es el de él. El circo más famoso de Chile, el circo de los Tachuelas, intocable porque ese es el logo. Entonces yo puedo decir el mejor payaso del mundo y no es el mejor payaso del mundo. Es el logo para yo vender la publicidad y la gente así lo toma. Y es muy claro que los circenses también no se vayan a creer el cuento de que tienen al mejor payaso del mundo o el mejor circo del mundo. No, eso es para vender bien su publicidad. Pues ahí a mí lo que me llama la atención es que el señor Corales se convirtió en un genérico, ¿no? Porque uno no habla del animador, habla del señor Corales. Sea quien sea, Juan Pérez o el primero de la familia Corales. Pero ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era su oficio? ¿Cómo demonios se convierte en el gran animador? Pero es que además de ser animador o conductor en el circo, él tenía la gracia, tenía la actitud, que le llamo yo, la actitud, porque te digo, yo también trabajé con él, era muy pequeña, pero él llegaba, ponte tú, a un hotel, y que te digo, una tragedia tremenda, en ese tiempo estábamos en Temuco, en el circo de los Hermanos Reyes. ¿Cuándo pasó el camión? Cuando pasó el camión en la Cuesta de Mininco, ¿no es cierto? Sí. Y cae nada menos que Juanito Corales y fallece ahí. Opa. Pero él llegaba a los hoteles, ponte tú, y viene llegando, como dice Gastón, el mejor circo chileno. Y a la vez, te digo, decía, y vienen los hermanos Parra, llegando de una gira por todo Sudamérica. Y los dueños del hotel, ¿me entiendes? Tú lo miraban aquí, lo miraban acá, o sea, tenía esa actitud para tratar no solamente en la pista, sino que en todo orden de cosas. Él se paraba, pero claro, se lo creía, y hablaba muy bien. Y el respetable público, te digo, perdón, pero yo siempre lo echaba de menos en el circo. ¿Es cierto que el señor Corales era agricultor, Pilar? ¿Cómo llegó? ¿Era agricultor o esto es un mito urbano? No, el circo, no. Ahora, por ejemplo, hay algo muy especial. Yo soy quinta generación de familia de circo. Sin querer queriendo, uno amando el circo se va convirtiendo en un investigador del circo. No así el caso, que es tu trabajo, Pilar. Lo nuestro no, es mi vida. Entonces uno, sin querer queriendo, va investigando. Yo me declaro un admirador de los heroicos artistas del circo en Chile. Yo no sé cómo lo hacían en el siglo pasado, llegar a Arica o llegar a Puerto Montt o a Punta Arena por tierra con los artistas arriba de los camiones. Y llegaban y a fuerza Iñeque y trabajando, ojo, a la voluntad antojadísima de la autoridad de turno. Si el alcalde le gustaba el circo, lo ponía en la plaza de armas. Si no le gustaba, lo mandaba fuera del pueblo al basural. O a un lado de un basural. Entonces la gente de circo, hoy hay una deuda, ojo con esto. La sociedad chilena tiene una deuda histórica con el circo chileno, que estamos cumpliendo paso a paso. Esta nueva generación estamos peleando, llamémosle fea la palabra, pero es la verdad, por nuestros derechos que están postergados por muchos años. Estamos afuera de las leyes laborales, estamos afuera de vamos a hablar de eso y mucho más. Hacemos un breve alto. Esto es Cultura Verdadera, un especial dedicado al circo. Comenta en nuestras redes que ya volvemos. ¡El aplauso! Déjate de payasadas, hombre. Estamos haciendo un homenaje al circo chileno en Cultura Verdadera cuando ya son las 22:38. El hashtag abierto y sus comentarios a través de nuestro @mentiraslarred. Tienen sus narices de payaso cuando cuando quieran se las ponen, ¿ah? ¿Qué fue lo que dijiste? Y cuando quieran se ponen sus narices de payaso. Ya, te entendí todo, clarito. A mí me gustaría que de aquí al final del programa un ícono de los payasos chilenos me ponga nombre de payaso a mí también. Me encantaría tener un alias. Pero eso lo vemos más rato. Porque antes estábamos hablando sobre la historia del señor Corales. Yo me pregunto cómo se convirtió en un genérico. ¿Fue gracias a Condorito, esto que siempre hablaba del señor Corales, o ya mucho antes se reconocía al señor Corales como el gran maestro de ceremonia? Pilar. Yo creo que personalmente fue Condorito. Yo creo que Condorito tuvo la particularidad de inmortalizarlo. Condorito es lo más popular que hay también. Y yo creo que él fue el que convierte al señor Corales,
o que lo convierte en una figura en sí, en el fondo que lo despega de la persona, que es el señor, claro, lo convierte en arquetipo. Condorito yo creo que fue clave en ese sentido, en elegir al señor Corales. Ahora, también es porque el señor Corales era magistral como maestro de pista, era un personaje que presentaba muy bien, famosísimo, y además era capaz, no solamente presentar y despedir, tú tienes que presentar, pasar de un número de trapecio a los payasos, a pasar a malabares, tú tienes que saber unir estos números, de hacerlo muy bien, de hacer un programa fluido, de distintos actividades en el fondo. Entonces, el señor Corales era magistral y quedó inmortalizado por Condorito. Yo creo que ahí se convierte... En ícono y en género. Claro, en un ícono, exactamente. Pancho, ¿qué eran las murgas en el antiguo circo? Aquí están los representantes que pueden hablar, pero yo puedo hacer la introducción. Perfecto. Bandejea, la teoría y la práctica. Exactamente, la teoría. Tú vas a ser clon. Exactamente, aquí nos entendemos. No, bueno, la murga es lo que estamos escuchando. Los que están... Los músicos. Los músicos que están encargados la banda del circo. Primero hacer el convite, que es esta caravana que rodea y va desplazándose por todo el pueblo, anunciando la llegada y la función. Acarrea a la gente hacia la entrada, luego entran a la función y son los que tienen que musicalizar la escena. Hay muchas anécdotas. Don Gastón, usted debe tener varias. Los músicos, yo creo que es lo más importante del circo. La música envasada no era lo que se llevaba. Es que vamos por parte. Aquí el músico es el actor principal del circo. Este actor principal del circo, antes que empezara la función, se tocaban afuera, la función era a las 10, a las 8 se iban a la Plaza de Armas y ahí se tocaban 3 o 4 piezas, como incentivando a la gente que estaba el circo. Tocaban 3 o 4 piezas y se trasladaban 2 o 3 cuadras en dirección al circo. Y se iban acercando al circo, pero hay mucha anécdota en cuanto a eso. Como eran bohemios los músicos, siempre buscaban tocar al lado de la picá, al lado de una botillería. Entonces, entre tema y tema, se iban al vituperio, como dice mi amigo Copucha que me está viendo. Jorge Domingo habla del vituperio. Entonces se iban al vituperio. Ya cuando llegaban al circo, ya iban medio caramboleados ya los músicos. Y venía el maestro pista, el señor Corales de la época, tenía 3 pitos. El primer pito era... Eso era ya los músicos tenían que entrarse. Al segundo pito, estamos 5 minutos a empezar la función. Y al tercer pito, entra... Vamos al aire. Vamos al aire. Como dice acá tu productor, faltan 30 segundos, faltan 20, ya no había los 30. Era el pito, el primer pito. Yo creo que la televisión está bien basada en el circo, ¿eh? Todo el ritmo televisivo. Tú estás diciendo el señor Caral en este... Técnicamente, ¿no? Claro. Oye, pero perdón, lo que estaba diciendo Gastón es tremendamente importante. Yo lo toqué al principio, a ver, que es la banda del circo. Entonces, ellos sabían, pero de repente habían maestros de pista, te digo que eran bien especiales, ¿ah? Para pillar, te digo, porque uno estaba en el camarín, entonces decían, tocaron primera. Entonces tú te empezabas a arreglar, ¿no es cierto? Porque falta la segunda y la tercera, claro, Vito mandaba. Entonces, para poder decirle a los señores músicos que estaban al lado de la botillería, según mi colega Gastón, ¿no es cierto?, o a donde estuvieran, entonces tocaban primera y de repente segunda, inmediatamente, ¿te fijas? Y ya se tenían que venir a la puerta del circo. A la puerta del circo, o sea, ¿cómo se llama? Glorieta, ¿no? La Marquesina. La Marquesina. Entonces, y de la segunda a la tercera de repente se mandaba la parte, esta señora ya... Segundo, y quedaba la tendalá, te digo, porque todos corriendo, porque venía la gran presentación. Venía la guaripola del circo con todos los artistas que tenían que salir a la pista, que también se fue perdiendo con el tiempo. Yo no sé si usted lo tiene todavía, pero te digo, era algo importantísimo. Claro, la banda que... Hoy día sale ahí el pan de molde con el megáfono, no es lo mismo que salir a la calle. No, para nada. De participar en convites especiales que se hacían en los campos. ¿Qué los cuales eran? Que iban en la cacharrita, en la forada, que eran los típicos, máximo, porque no habían vehículos, de Carlos Salazar. Tenía la cacharra, le llamaban, los músicos arriba y los Tony, payasos, niños, íbamos sentados en los capós. Entonces llegaban a la esquina y se bajaban los payasos y se mandaban una cueca. Y una cueca, pam, 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 y el payaso tenía que hacer figura, bailando, tomar a cualquiera que está ahí, para, pam, 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 para, pam, 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 y ahí salía, esta noche, y a la otra cuadra. Y se iban a la otra cuadra. Pero mira lo importante que eran los músicos. Todos los niños de circo tocaban.
Lo primero que aprendía un niño, un artista de circo era a tocar. En todo, la banda estaba en toda la familia. Todo era músico. Oye, y estaba también en eventos tan importantes como la Guerra del Pacífico. Pero mira, vamos a partir a la Guerra del Pacífico, por este detalle no quiero dejar de pasar. Era tan importante el músico de circo que cuando estaban los malos tiempos, porque pasamos muchos malos tiempos en invierno, las carpas eran tan precarias que teníamos que invernar como los osos 3, 4 meses. Y no hay bolsillo que resista 4 meses para una familia. Claro. Entonces ahí tomaban todos los papás de nosotros, los trompetistas, el instrumento y se iban a los cementerios. Y esperaban afuera del cementerio, se juntaban cuando venía un cortejo y uno que estaba más patudo, señor, lo acompañamos hasta allá. No hay problema, cuánto cansaban y sigan tocando la marcha fúnebre, hasta adentro. Y de ahí te esperaban el otro que viniera otro y se hacían 3, 4 entierros. Y después se iban a celebrar al quitapena. Fueron importantes, y tiene mucho que ver con el circo. La gente iba al circo y era típico el músico de circo. Así fuera malo o fuera bueno, era típico escuchar a la gente, oye, este es más desafinado que van de circo, que músico de circo. El día que salieron los músicos de circo, ¿cómo no van a poner los músicos de circo? O sea, el típico del chileno que reclamaba que eran desafinados los circenses y después típico que reclamaban por qué no estaban los músicos. En este contexto, Pilar, lo que te preguntaba, ¿qué importancia tuvo estas bandas de músicos, ¿no?, en torno a la Guerra del Pacífico? Las murgas. O sea, yo creo que no se mete en torno a la Guerra del Pacífico. Yo pienso que de la Guerra del Pacífico tenemos más datos. Hay que hacer un comentario acá. Hay muy pocos datos escritos, documentados con respecto a la historia del circo. Está el gran anecdotario de ustedes. Yo tengo un antecedente de la Guerra del Pacífico. Pero claro, en la Guerra del Pacífico lo que sí usaban mucho eran todos estos orfeones, había que movilizar a la gente, había que hacerlos pelear, y hay que recordar que antes de la batalla del combate naval de Iquique, la gente en Chile no estaba tan motivada para pelear en la Guerra del Pacífico. Eso ocurre después de la muerte de Arturo Prat, que se motiva. Entonces no había forma de motivarlo, y en ese sentido las bandas de circo van a ser reclutadas por los batallones y van a servir para motivarlos y para llevarlos hacia adelante. Y de hecho, antes de la batalla de Calama, contra Baroa, de hecho, hubo un circo animando a las tropas chilenas la noche antes de la batalla, ¿te fijas? Entonces, yo siempre digo, acá ya están los circenses, acá están los cirqueros, a los que nos gusta y amamos el circo, y los que están adentro, que estamos afuera. Pero ¿tú te crees cirquero o circense? Yo me encantaría, yo creo que en otra vida... ¿Pero qué te crees tú? Yo... Con todo lo que has estudiado. Cirquera. Yo soy cirquero, circense. Exacto. Soy circense. Yo no me sé dar una vuelta carnero, pero me habría encantado haber sido de circo. La verdad es que hay un señor... Me gustan las plumas. No, eso sí. Hay un payaso muy antiguo que pertenece a la familia Domínguez. Pero antes de eso, explíqueme, ¿cuál es la diferencia entre cirquero y circense? Para que la gente en casa entienda. En México y en Europa estaba la pelea entre todos. No, yo soy circense y el cirquero el que agarrea palo. Entonces yo entré a la Real Academia Española para que me explicara, y ahí dice claramente, circense o cirquero es lo mismo, es la persona que trabaja en el circo. Y ahí quedé clarito, yo se la refregué a todos para allá, estos somos, yo soy cirquero, circense. Es más popular. Pero mira, esto, que no se nos vaya lo de la Guerra del Pacífico. Gastón Domínguez, mi tocayo, él comenta de que cuando parte la Guerra del Pacífico salen a reclutar a todos los circos y los contratan freelance, para que vayan a participar a la guerra, como animar con la banda. Se acabó la Guerra del Pacífico y todos volvieron a los circos. Y a marcar el paso. Y en lo que está contando Pilar es más increíble. ¿Ah? ¿Tapabarro? Tapabarro mismo dice que cuando va a ser invadida Calama, que en esos tiempos estamos entrando a la historia del Pacífico, Calama era como tierra de nadie. No estaban las órdenes, como presuntamente la historia marca de que se tomó Calama, como que se tomó una ciudad constituida. Era una ciudad que era tierra de nadie. Y hay un circo chileno. Y fueron las tropas chilenas y se sentaron a ver la función. Terminó la función y el jefe de tropa llamó al dueño del circo. ¿Quién era el encargado del circo? Yo, señor. Desarmen tranquilo, temprano, porque mañana entran las tropas chilenas a hacerse cargo de Calama. Y todos los chilenos circenses desarmaron rápidamente para que no los pillara con la carpa parada. O sea, el circo ha sido parte importante de la historia de este país. En todo sentido. La señora Rebeca Salazar, esposa de don Oscar Ríos, un saludo muy cariñoso para ella, una gran artista de circo, me comenta que cuando tenían que repatriar los restos de Bernardo Higgins, salió una nota en el diario de Lima que decía, hoy se sacan los restos de Bernardo Higgins para llevarlo, y ella hizo una campaña con todos los chilenos que estaban haciendo temporada de circo allá, y fueron los únicos presentes para sacar los restos de Bernardo Higgins para traerlo acá. O sea, Chile ha estado presente en momentos históricos,
y en momentos difíciles y momentos buenos del país. Pilar me comentaba ahí en la pausa comercial algo muy interesante, que el circo, producto de la necesidad de difundirse, de darse a conocer, fueron los primeros que, a veces con métodos precarios, a veces con métodos más sofisticados, en desarrollar marketing y publicidad para que la gente se enterara que venía al circo y hay que estar presente ahí. O sea, la verdad, el circo es el portador de todas las grandes innovaciones. Siempre. El circo es la primera empresa global, además, que existe en el mundo. En 1700 ya tenemos empresas circenses que viajan de Europa a Estados Unidos, a América, a todas partes. Entonces ya son empresas transnacionales, ¿te fijas? Entonces, y esta cosa de ser transnacional y poder ir migrando de un lado a otro y se quedan temporadas largas en distintos lados, van llevando innovación. Entonces, cuando acá Chile, por ejemplo, son los primeros en llevar, lo que hablamos hace un ratito, escenario, escenografía, iluminación, los músicos, la radio, música envasada, el cine. Radio, cine, claro, todas esas innovaciones, y entre ellos todas las técnicas de marketing, los inventores del marketing, los que hacían los tremendos carteles, afiches, el mismo convite, esta cosa que, claro, nosotros vemos acá en Chile los pueblos, qué sé yo, pero el Ringling hacía unos convites con 40 elefantes pasándose por el parque, por la ciudad, ¿te fijas? Eso es marketing puro, ellos tienen clarísimo y tienen que vender la pomada como sea y atraer a gente. Y el circo uno se olvida de lo importante que ha sido para transmitir información, para transmitir innovaciones. Los primeros camiones que llegaron al sur de Chile fueron con el circo. Las primeras luces, micrófonos, tecnología en todo sentido, es con el circo, al sur y al norte. O sea, eso se transmite y es con el circo. El tema del uso de animales como parte del show, el espectáculo, ¿fue desde sus inicios? Desde sus inicios. Actividad siempre. que, convengamos, hoy está sumamente cuestionada. Es cuestionable. Sí. Es cuestionable, pero siempre ha sido desde sus inicios. De hecho, los circos, los que hablaba Gastón, por ejemplo, los Lavá, los Bichos Todoro y los circos de gitanos eran amaestradores de animales que hacían sus funciones en las plazas. Pero el circo, propiamente tal, ¿te acuerdas que yo te decía al principio que no se usaban los circos con pista circular? Porque se trabajaban en plazas, debajo de árboles. El invento de la pista circular es un invento inglés de Philip Astley, ¿ya? Que él era un militar de la caballería inglesa que une todas estas actividades circenses que ocurren en la calle, los malabaristas, los acróbatas, qué sé yo, con un espectáculo ecuestre. Y ahí se desarrolla la pista circular, que tiene 13 metros de diámetro, y esos 13 metros de diámetro es para que el caballo pueda dar la vuelta y la fuerza centrípeta mantenga al acróbata arriba del caballo sin que se caiga, para el galope, o sea, está calculado perfecto. Y eso, ahí nace la pista circular en el fondo, y nace con los circos ecuestres. Esos son los primeros circos modernos, es con animales. En circo de animales yo algo tengo experiencia. He estado metido siempre. El circo en Chile siempre fue con animales y no había ni una norma que dijera qué es lo que era y lo que no era. Qué existía, lo que no se podía y lo que se podía. Entonces todos los circos que llegábamos a Calama, afuera estaban los bolivianos, los peruanos vendiendo hermosos monos barrigudos por plata de ahora 100.000 pesos. O sea, que era estúpido no comprar un mono porque no había nada que dijera que no era ilegal. Y todos los circos andaban hasta como mascota con un mono, un martín, un barrigudo. Y después llegábamos a Curacautín. Llegamos a Curacautín y venían familias de gente que criaba pumas como perro y lo cambiaban por la entrada por la familia, un puma, y ya anunciaban el feroz león africano, era más manso que un perro faldero. Entonces eso, cuando empiezan a salir las leyes, que muy justo, porque los tiempos cambian, ahí es cuando se pone más estricto todo, y de ahí es cuando empieza una casa de brujas, los circos. Son traficantes de animales, jamás fueron traficantes de animales. Lo que hacían era lo que estaba permitido en el contexto de los tiempos. Después viene un cambio donde dice que lo que está malo es lo que está bien. Entonces ahí es cuando se empezó a arreglar tanto el tema que los circos se acabaron. El último circo en usar animales fue el circo Los Tachuelas. Por voluntad propia retiramos los animales hace 2 años. La ley 20.216 dice: el circo es con animales amaestrados. Lo firmó la presidenta Bachelet el año 2007 y hoy, el 2 de mayo del 2016, ratificó esa ley.
En consecuencia que hace 2 años ya está solucionado el problema de los animales en los circos, porque en el fondo la gente aceptó al circo sin animales y de ahí empezamos todos a renovarnos, a reinventarnos con actos grandes, con actos de agua, con el King Kong, con el Hombre Bala, con el Hulk, con el Iron Man, y descansamos también nosotros de muchas cosas. Imagínate, yo llevé leones, elefantes a Calama, donde no hay pasto, donde la carne es escasa, era terrible, un esfuerzo muy grande hacerlo, pero retiramos los animales del circo y ahí yo en mi parcela tengo un zoológico privado sin fines de lucro con todos mis animales, esperando que lleguen a viejitos. Las tigresas las operé para que no tengan más cría. Los monos no los puedo operar, ahí tengo 16 papiones controlados semestralmente por el SAS como fue siempre, pero en el fondo el circo en Chile ya no usa animales. Y punto aparte y démosle vuelta a la hoja y no sigamos. Oye, se hizo una protesta en estos días. Circo sin animales. Yo no sé con qué fin si el circo no tiene animales. Ahora, también hay presentado un proyecto en el Congreso hoy para el circo sin animales. Hay tiempo, hay otras necesidades para que nuestras autoridades se ocupen el tiempo, no eso que ya está, nosotros lo solucionamos, y es una palabra amplia. Decir circo sin animales, yo voy a tener que quitarle el chihuahua a mi nieta. Voy a tener que quitar el gatito que tiene mi señora. No, aclaremos bien el asunto con las autoridades. O sea, quitemos los animales salvajes, que estén en cautiverio, que estén encadenados. Pero ¿por qué vamos a hacer circo sin perros? Si toda la vida el perro ha sido el leal compañero de toda familia chilena. Oye, Gastón, hablando de circo y hablando de tu oficio histórico como payaso, somos exportadores de grandes payasos. ¿Qué decir la tremenda cantidad de historia que hay detrás de esta nota que les presentamos a esta hora de la noche en Cultura Verdadera? Miren. Aquí les voy a mostrar una parte del circo chileno. Quiero que ustedes participen también en lo que hay aquí adentro. Permiso. El circo para mí es mi vida. Lo que me queda que quiero dedicárselo todo a mis compañeros de circo, a los artistas y al circo, porque todo lo que tengo se lo debo al circo. Cerca de mi casa habían un terreno grande y ahí llegaban los circos. Y una noche aburrido fui al circo. Y después ya seguí el circo, una cosa que me tiró. Me faltaba un Tony en el circo, le hallan a quien pintar y me pintaron a mí así con carbón, una piel de cuestioncita. ¿Y qué hago? Y como ya sabía más o menos la rutina del payaso que faltaba, empecé a trabajar con él. El señor que se ve aquí es don Enrique Venturino, el dueño del Circo de las Águilas Humanas, el mejor patrón que hubo en Chile. Y ahí empezaron los demás a hacer el circo, verdaderamente circo, porque él fue un precursor del circo chileno. Esto da la elegancia que tiene nuestro varón. Chile tiene una fama muy grande en toda Sudamérica y en Europa, de que en Chile hay muy buenos payasos, sobre todo antiguamente. Debe ser porque somos chilenos. Porque el chileno es bueno para la payasada, andar para allá, para acá con chistes. Es muy raro que se vea una persona muy seria. Antes se tiraba al suelo, hacía una cascada, puta, la gente se reía. Aquí le se sentaba en la silla, se quebraba la silla, se caía, ja, 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 listo. Ahora no. Son más finos, son más finos los payasos. El circo antes era de dos partes. La primera parte circo, después se da un intermedio, seguían 2 o 3 números y ahora, señoras y señores, vamos a presentar nuestra segunda o tercera parte con una linda pantomima. Fin a la pantomima, un baile nacional, la cueca chilena. Y ahí sale el payaso bailando la cueca el payaso. No, muy lindo.
Estos son payasos que cumplieron una etapa muy buena que el Tony Camotillo, o sea, Canutillo, con el Tony, ay señor, Poblete, Camotillo y, ¿cuál es que está aquí? Espérese, Flautín y Camotillo, una pareja muy buena cómica que trabajaron en el Caupolicán. Otra pareja buena de payasos, Flautín y Barrilito. Alambristas, mi familia, mi hija y ¿cómo se llama? Mi hijo con la hija mía con el yerno, 2 hijas. Después los acróbatas son los hijos míos en Sábado Gigante, con la Rita Carolina. Ahora abuelita. Ahora quiero mostrarles a ustedes aquí la foto del sindicato, o sea, del mausoleo del sindicato. Aquí está. Este es el mausoleo del sindicato, el único que existe en el mundo, se puede decir. Pues. En el mundo no hay mausoleos para artistas de circo como lo tenemos nosotros. En 1925 se fundó el sindicato, el 25 de julio de 1926. Ahí es cuando se hace la romería en el mausoleo. Y puro artistas fundaron el Sindicato Circense de Chile. Me da mucha emoción, sinceramente, porque aquí hay tantos compañeros que fueron en vida, no trabajé, que los conocí personalmente. Conversábamos, charlábamos, nos contábamos chistes, tantos, muchos hay aquí. Qué bonita nota. Sindicato, mausoleo, artistas de exportación. ¿Qué tiene el payaso chileno que lo hace tan apetecible a nivel internacional, que se convierte en un artista tan capo? Quiero partir de la teoría a la práctica. Pilar, según tu investigación, ¿qué hace del payaso chileno un artista tan completo, tan exitoso además? Pucha, yo creo que son tantos factores, como difícil definir una sola cosa, que si yo te dijera esto es lo que lo hace particular. Yo creo que es la chispeza, como decís tú. Sí. Yo creo que una vez estuvimos con un payaso, un gran payaso, también el Chamaquito. Estuvimos con él poquito antes que muriera y él nos dijo una frase preciosa. Nos dijo, mira, en todo chileno hay un payaso. Y yo creo que tiene que ver un poco con esa gracia que tiene el chileno, con que además el payaso chileno habla, es muy hablador, interpela mucho al público, se comunica con el público, le tira la talla al público, el público le contesta, el payaso entonces le contesta de vuelta, entonces se produce un diálogo muy profundo y que además relaja un poco dentro de la tensión que es el circo. Tú estás el trapecio, los malabares, estás con todos estos shows y estos números extraordinarios que te tiran al borde del asiento y llega el payaso y te relaja un poco. Y yo creo que lo más extraordinario es que uno se identifica con él, que uno no se va a identificar nunca con la trapecista extraordinaria, ni con el domador, ni nada, pero sí con el payaso. El payaso es igual de pajarón que uno, igual de torpe que uno, entonces es muy cercano el payaso. Perdón, una cosa, fíjate que hablando de payaso, o Tony que le digo yo, tiene mucho que ver también además, con respeto, a los cómicos, a los humoristas. Tienen rutinas, que te digo, esto viene pero de muchísimos años, que lo hacían los Tony, que lo hacían los payasos. Siempre han sacado cosas de los Tonys, la mayoría, no te digo todo, la mayoría, y si no, están arreglados los chistes, ¿te fijas? Adaptados para los tiempos de ahora. Pero son de circo. Pero son de circo. A la hora de la noche nos enteramos de la diferencia entre payaso
no me deja a mí, no quiero dejar cosas así volando. Al voleo, como lo dijo. ¿Qué es lo que hizo famoso al payaso? Yo creo al payaso chileno lo hizo lo improvisador. El payaso es el canapé del circo. Nunca el payaso está pauteado dentro de lo que va a hacer. El payaso es todo servicio. Se cayó un trapecista y aunque la gente esté desesperada, tiene que salir el payaso a hacer una rutina y sacar una sonrisa al público. Nosotros fuimos el año 2004 con mi hermano, fuimos los únicos payasos chilenos que le actuamos a su santidad Juan Pablo II. Y fuimos de payaso porque nos nombró la comisión que estuviéramos de payaso simbólico al lado de Juan Pablo II. Y hubo un momento que hubo un accidente de un artista que cayó y el Papa se desesperó. Y yo tomo a mi hermano, me lo subo a mis hombros y empezamos a hacer una rutina improvisada y le cambiamos el matiz al Papa, que estaba muy preocupado por el tipo que había caído, y empezó a aplaudir. Ese es el payaso. En Soleil fallaron los trapecistas del Soleil y aparece Fernando Ventura, Pepe Grillo, y se pinta de payaso en el Soleil. Improvisó el Soleil y salió adelante, de manera que el payaso chileno ha sido escuela para muchos países del mundo y hay grandes payasos que se identifican con el chileno. Tenemos un payaso en Europa que está muy cotizado, el payaso Chicharrín. Él es admirador y se considera un alumno del payaso chileno. Y el payaso chileno es ese, que está listo para salir en cualquier momento que se precise, para rellenar, para alargar. Se cortó la luz, tiren los payasos. Oye, falló esto, los payasos. Y con una capacidad de improvisación impresionante. Es que el payaso tiene esa improvisación. Y estamos hablando de payaso y nos olvidamos del Tony, a tu pregunta inicial. Hagamos la diferencia. Claro, el payaso es el chileno, ahí lo dijo, el payador, el que está listo para la talla, se caracteriza mucho o se identifica mucho con el payador, que el payador no se le va la improvisación, ese es el payaso chileno. Y el Tony es el tonto, que deriva de Anthony, el tonto, que sale y se le cae, tropieza, pega con el par, es el tonto. Lleno de torpeza. Es el torpe, el tonto. Y el payaso es el vivo. Y el clon es aquel pintado cara que no necesariamente puede estar con la cara pintada y es el bandejero que le va dando toda su rutina. Clarita dijo algo muy verdad. Los ganadores del Festival de Viña hace mucho tiempo atrás fueron dos payasos callejeros y que fueron famosos y todo el mundo ya los conoce, el Indio y el Flaco, y toda la rutina que decía mi papá me compró zapatos, esa la hizo el Kiko, un payaso Kiko que se llama Fernando Tapia, que vive en Quilicura y es de él. Y a él lo entrevistan y da, ¿dónde sacaste tú, Indio? No, es que una vez mi mamá me... Mentira, eso era decir netamente, me va a matar el Flaco, es mi amigo, pero es una gran verdad. El payaso es improvisador y eso lo hizo famoso en cualquier parte del mundo. Y es más, uno va a ver un espectáculo de Europa y usan mucho al público, los payasos europeos, para hacer rutinas con el público, que aquí en Chile no es tanto. Hay algunos que sí lo hacen, pero los menos. Y de repente le aparece un chileno que es payaso, la rutina le sale espectacular porque uno se deja llevar, maneja como que hace el torpe, como que es del público, y eso es una gran primicia en cuanto a la actividad del payaso. Aparte, perdón. Entonces entendemos que el Vivaldi es el payaso y el Pavarotti es el Tony. Perdón, aparte de eso, no hay que olvidar que no solamente está, digamos, por si ocurre algo, el Tony participaba prácticamente en todos los números de circo. Toneaba. Exactamente, porque te digo, nosotros hacíamos telepatía con mi padre. Sí, sí. Y todo un número serio. Y aparecía mi hermano, Chocolate, entonces, como que te echaba a perder el número, todo serio, ¿te fijas tú? Había trapecio y aparecía un Tony. ¿Ah? Había acróbata y aparecía un Tony. O sea, el Tony las hacía todas. Era músico, era acróbata, alambrista, malabarista, hacía todo. Siempre estaba pendiente en dónde tenía que salir. De hecho, uno de los números difíciles es cuando el payaso hace trapecio, porque es doblemente difícil hacerlo, ¿no? Tiene que hacer reír con la acrobacia. Claro. Pero que torpemente, pero está haciendo trapecio. Claro. Como a punto de caer, equivocarse todo el rato. Hay muchos mitos en torno al circo. Por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando un artista de circo se repetía más de una vez en la función, la gente, el público salía, era bueno el circo, pero era pobre, el mismo gallo vendía los boletos, se pintaba en travesita, todo. Circo chamorro. Hablaba. De repente aparece Orlando Orfei con su tremendo circo que trabajó en la Plaza Almagro y el tipo vendía la entrada
trabajaba los leones, hacía la agua danzante y a la salida estaba vendiendo la revista Orlando Fay. Y la gente veía este tremendo circo y decía, qué gran artista el tipo, ¿ah? Salía, o sea, un versátil. A él le demostraba típico chileno, típico Han chileno. pasado los años y hoy el circo que está hermoso en Chile, se acabó la pobreza, se acabó el circo pobre en Chile. Hoy está el circo pequeño, pero todo circo pequeño tiene un camión para trasladarse, una casa rodante para vivir. Ya no tenemos esos camarines que cuando llovía, los nylon, había que poner los nylon para que no se pasara. Entonces hoy el circo ya no es tan pobre. Entonces, por lo menos en lo que me concierne a mí, Gastoncito, Alvarito, la hacen toda en el circo mío, salen 5 o 6 veces y la gente no habla de pobreza porque está viendo una carpa francesa, está viendo cosas más modernas. O sea, ven el talento, pero tuvo que venir un extranjero para que a la gente le enseñara esa cultura de que el artista no se repite porque es pobre, sino porque tiene talento y porque quiere demostrar lo que es circo. Clarita, quiero que hablemos de la familia Parra, porque pasa algo increíble hoy en la familia Parra, ¿no? Vivos el hermano mayor y el hermano menor. Así Nicanor y el Tony Canarito. El Tony Historia Canarito. poco conocida por muchos en casa y por eso también era muy importante tenerte esta noche con nosotros para no solo reivindicar su figura, sino que para que muchos en casa conozcan el trabajo del Tony Canarito. Se hizo un documental premiado hace un par de años y el año pasado, de hecho. Y me gustaría que me contaras un poquito de él. Bueno, fíjate que él tiene una historia muy especial, pero antes de contarla, quiero decirte que él es el último, ¿no es cierto?, de los 8 Parra de Chillán, el menor, ¿verdad? El menor. Delante mencioné al Tony Chocolate, que es mi hermano mayor, y está Francisco, el Tony Pelucita. ¿Ah? Son los 3, y los 3 están delicados de salud, a quien les mando un abrazo tremendamente grande. Me encantaría, espero que estén todos viendo. Son los 3 Parra que en el fondo dedicaron su vida al circo. Su vida al circo, especialmente te digo, bueno, mi hermano Chocolate, él entró al circo, me contaba, a los 11 años. ¿Ah? Y como decía hace un rato Gastón, uno era ser músico y lo otro pintarte la cara y tirarte a la pista. No. ¿Sí o no? La gran mayoría. La gran mayoría, para que se entretuviera, qué sé yo, y se convierte en el gran Tony Chocolate porque recorrió varios países. El Tony Canarito, que es mi tío, él, fíjate que como era el menor, curiosamente llegó hasta un seminario a estudiar. Los demás no. Él estudió bastante y yo puse en mi libro, increíble, estudia, ¿no es cierto?, para ser cura y se recibe de payaso. Él tenía su número de cantos cómicos, se llamaba en ese tiempo, no sé ahora. ¿Este era el fuerte de ustedes? El fuerte, Cantos cómicos. Cantos cómicos. Entonces ahí estaba Teresita, mira para arriba, Teresita mira para abajo. Teresita mira para claro, qué sé yo. Pero él tenía su propia rutina, Eso no significaba dejar la parte de raíz folclórica fuera, de ninguna manera. Pero hasta que se hizo este documental y que salió premiado, siempre ha sido parte del circo chileno. Él no cambió, te digo, las quintas de recreo, ni cambió a ser más disco. Es más, junto a mi padre, el tío Lalo Parra, en los años 60 y tanto, hicimos un long play llamado Las Cuecas del Señor Corales, donde también, brevemente te cuento, se hizo un encuentro en la Plaza de Armas, porque se grabó en la IRT en Calle Catedral, lleno de periodistas, lleno de todo. Él había hablado con la banda del circo. Me acuerdo que todavía estaba el maestro Bruna. Sí. No sé si te acuerdas del maestro Bruna. Padrastro de todos los Cárdenas. Así es, exactamente. Y era algo muy especial porque él decía, tiene que ser el circo verdadero, debe ser el circo verdadero. Sin saber de que se habían reunido esta banda, ¿no es cierto?, y estaban ensayando todos los días. Todos los días ensayaban. Entonces, cuando llegaron a grabar, tenían todo pero impecable. ¿Ah? Y don Frank Benco, un tremendo sonidista, pone los micrófonos, aparece la banda del circo, porque tenía que empezar así, señor Corales, el respetable público y todo lo demás. Y mi papá escucha y dice, no, así no. Quiero que toquen como la banda del circo. Desafinado, yo no quiero esto. ¿Ah? Típico. Porque era típico, o sea, se estaban saliendo, te digo, de lo que él quería mostrar.
Y que te digo, estuvo el señor Mora, que también te debes recordar de él. Por supuesto. También. Un pariente, el señor Mora, ahí, uno de los asistentes de cámara, me parece que No te puedo creer. Recién me estaba hablando el señor Mora. Fue mi tutor, por si acaso. Para que se casara mi padre tuve que tener un tutor y él fue mi tutor. Pero te digo, el Tony Canarito, él va a seguir hasta el último. Él toma su guitarra y se le olvida toda su enfermedad, aunque está postrado en cama. Clarita, y la relación entre el desarrollo, ¿no?, de esta historia que ya es parte de nuestro patrimonio más profundo, Ya. Tu padre, Lalo Parra, y la creación de La Negra Esther. Aquí hay La Negra Esther es del tío Roberto Parra, hecha en décima. Primero se saca un libro, ¿no es cierto?, que yo lo encuentro un genio al tío Roberto, y que también voy a clarificar, porque de repente se dice, hay un payador. ¿Tú sabes lo que es paya? Ya lo averiguábamos, acá aprendíamos, en relación a... Paya significa dos. A ver. Paya significa dos. Lo otro es un contrapunto. Ya. Lo otro es improvisación, pero cuando tú dices, con ustedes el gran payador, Gastón, estás diciendo el gran dos. ¿El gran dos? El gran dos. El duelo. El duelo. El duelo. Paya. Para payar tienen que ser dos. Tiene Y que en haber- Aymara, tiene que haber un versus. tiene que haber, en Aymara es el número 2. Lo otro son poetas populares, poesía popular, el verso suelto, la sextina, la décima, la cuarteta, etcétera, 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 que en Chile confundimos. Pero usted me estaba preguntando por La Negra Esther, que la hace en décima, parte de su vida, por no decir casi toda su vida. Y tiene que llegar un señor peruano, don César Guapaya, revisa esto porque toca muchas puertas, y decían todos, no, 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 hasta que aparece el librillo y posteriormente la obra La Negra Esther. Y donde te digo, llega a Europa, donde es reconocida, después de La Pérgola de las Flores, viene La Negra Esther. Por supuesto. Y es parte de eso. Y el tío Roberto también tocó en el circo. El tío Lautaro también tocó en el circo. La Violeta, Hilda Parra. La mayoría, por no decir todos, los 8 Parra de Chillán, excepto el tío Nicanor, que alguna vez hizo su gracia, tipo de ilusionismo, pero como asustó a sus hermanos, no lo hizo más. No lo hizo más. trabajar a don Roberto en el ya. A ver, circo. espérate, ¿En el espérate, circo? Clarita, cuéntame, desclasifícame esta historia poco conocida, ¿no?, de cómo la familia Parra fue pasando por el circo. Nicanor fue el único que no participó. O sea, no participó también, pero es que resulta lo siguiente. Yo te contaba delante la primera pata, la segunda, que debo haber tenido unos 6 años, 7 años, y trabajábamos en el circo, vivíamos en hoteles, no teníamos camarín nosotros, vivíamos en hoteles, pero además el circo te permitía hacer doblete, que estuvieras en la función de la noche y después irte a una quinta de recreo o a una UAT, el número, y que además le hacías propaganda al circo. Doblete. Doblete se llama eso, o tripleta, Sí, también, claro. o tripleta, que se llama este asunto. Entonces, te digo, tú me dices, ¿cómo se introduce? Ya te conté la primera parte, llega el circo a Chillán, se viene el tío Nicanor, que es el mayor, a Santiago de Chile. A estudiar. A estudiar, porque lo descubren unos profesores. En ese tiempo los profesores recorrían Chile, viendo Las lumbreras locales. exactamente quién tenía talento, y le echaron el ojo, dijeron, este niño, qué sé yo. Y existía todavía el Barros Arana como internado. Y lo trajeron al internado. Él se vino prometiendo traerse a cada uno de sus hermanos y a su madre. Y comenzó. La Violeta, después mi padre, Eduardo, pero cada uno venía con una guitarra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Claro, se Después enfrentaba después de Chillán. la academia con la bohemia. Claro, entonces él dijo, no, hay que estudiar. Y los comenzó a poner, a matricular, porque él ya era profesor, después fue inspector del Barros Arana, al tío Roberto, a mi padre, qué sé yo, a estudiar. Ellos dijeron, como un poco de circo.
queremos ir a tocar y a cantar. Oh, Clarita, aguántese ahí, vamos a hacer un No me alto, aguanto y a nada. la vuelta sentenciamos esta historia que es parte de nuestra aventura como país. La historia del circo y la familia Parra. Vamos y volvemos. Gracias. Queridos amigos, a esta hora de la noche en vivo y en directo 23:25 hacemos Cultura Verdadera, un homenaje al circo chileno, y además a esta hora desempolvamos anécdotas, historias desconocidas con Clarita Parra en torno al arribo del clan, ¿no? Y los hermanos a Santiago a partir de los estudios de Nicanor como hermano mayor y la promesa a la familia de ir trayendo uno tras otro a sus hermanos, incluida su madre, según las notas y según la posibilidad del desempeño académico. Pero ahí chocaba la academia con la bohemia, porque la Violeta, porque el tío Lalo querían puro tocar. Porque ellos ya tocaban en Chillán, porque fueron pioneros en el canto callejero. Pionero. Ellos tenían que salir a ganarse el pan de cada día, porque el abuelo Parra, siendo profesor, falleció a muy temprana edad. Y la abuela, costurera y cantora campesina. Entonces eran muchos niños, y había que salir adelante. Entonces cuando llegan a Santiago, lógicamente que les quitan la guitarra de alguna manera y al colegio. Entonces ellos dicen no. Primero en el Barro Sarana, posteriormente en el Amunati, nada menos. Pero ellos dicen no. Y la tía Violeta, bueno, que conoce qué sé yo, parte del circo de los hermanos Báez, don Juan Báez, ¿no? Juanito Báez, ¿no? Le dice, ahí podemos cantar, porque nuestra media hermana, Marta Sandoval, se casó con el dueño del circo, y ahí partieron de todas maneras. Y no salen más de ahí. Lógicamente que siempre, como dije hace un rato, haciendo estos dobletes con las boîtes, porque aparecen las quintas de recreo, te digo que son muy famosas, fueron muy famosas, como que la gente llegaba a la hora de almuerzo, a la hora como el Rosedal, la quinta de recreo, las brisas, las palmeras, qué sé yo, todo. El jote, claro, el todo. no sé cuánto. Y te llegaban a la hora de almuerzo con las guaguas incluso. Claro, con las guaguas, con todo. Pero había números folclóricos. Pero eso no te quitaba estar en el circo. Oye, ¿cómo es esta desconocida historia de Nicanor ilusionista? No, más que ilusionista... ¿Me mataste con eso? No te mato. El asunto es que nuevamente volvemos a Chillán y habitualmente llegan los circos con números muy especiales, que hoy en día no se usa mucho porque la misma telepatía no la veo yo por ninguna parte. Cosa que te digo... Se echa de menos. Por años, yo a los 6 años ya hacía... telepatía. El cuplé, la telepatía, la suspensión. El paloteo. El paloteo, la cena de fuego que lo ves en los semáforos ahora, nada más. Pero te digo qué pasa, que llega un circo, ¿no es cierto? Y dentro de este circo hay un ilusionista. Y lógicamente que aparecen todos estos parritas, ¿no es cierto? Y van y se instalan ahí. Y típico, como en el circo, ¿no es cierto? Necesitamos un ayudante aquí. ¿Quién se para? Y va el tío Nicanor. Y parte allá. Esto me lo cuenta mi padre, por si acaso. Y se da unas vueltas, le ponen unas cortinas negras, qué sé yo, y los más chiquititos, los hermanos, empiezan a buscar a su hermano. Dice, 1, 2, 3, dice el mago, ¿no? Dice 1, 2 y 3. Baja las cortinas y el tío Nicanor desapareció. Desapareció, no está. Y aparecen los otros 7 Parras chicos a buscar a su hermano y dejan la tendalá. ¿Por qué? Porque querían, ¿no es cierto?, comerse al ilusionista, al mago, para que les devolviera a su hermano. Claro. Porque eso era. Y él no, porque él ya estaba en otro lado, no sé cómo sería el truco, porque trucos se llaman. Y de repente, bueno, ya cuando quedó todo desordenado, aparece el tío Nicanor, ¿no es cierto? Explicando de que él había sido parte del número de la atracción que traía este circo, y que era el gran mago no sé cuánto, venido del mundo, no sé qué parte del mundo, mentira, venía de aquí de Santiago, qué sé yo, y esa historia, te digo, quedó, pero los niños todos llorando.
buscando a su hermano, cómo iban a llegar a la casa sin ver a su hermano y sin llevarlo. ¿Qué iba a pasar con la abuela? Así que la historia, imagínate, pero él fue parte, te digo, de eso, pero lógicamente que él ya estaba escribiendo, ya estaba por otros caminos, pero admirando y siempre guiando a sus hermanos, siempre guiándolos. Oye, qué gran historia. Pilar, yo te quiero preguntar en torno a la figura del gran circo teatro. ¿Cómo se van cruzando los elementos? Y te voy dejando sobre la mesa otras preguntas que van aflorando a medida que vamos conversando acá, ¿no? Tú me decías que, por ejemplo, Don Francisco y Sábado Gigante también era una estructura muy circense. Se confecciona de esa forma. Sí, yo creo que el circo ha influenciado absolutamente todo. Es tan antiguo, es la primera forma escénica que se da en este país y en muchos países también. Entonces ha influenciado totalmente. O sea, por ejemplo, Don Francisco, ¿cómo se llama el Mandolino. Mandolino. Don Francisco Mandolino es la clásica figura de payaso Tony, la pareja de los payasos, uno que es más serio. El tonto y el serio. Claro, el que es más serio y el otro que anda haciendo las leceras. Claro, ha influenciado todo, entonces es innovador, ha improvisado toda la vida entera, se las ha arreglado todo el tiempo. Y el teatro, como tú decías, el teatro circo, aparte, como te decía yo, como era el único referente escénico que existía, se va a dar todo, o sea, van a dar las pantomimas, los boxeos, el folclore, por supuesto, las payas, los duelos de verso. Entonces, todo va a ocurrir ahí, va a conglomerar a la gente, es el espacio de sociabilización popular. Todo ocurre en torno al circo durante mucho tiempo, hasta que ya empiezan a aparecer otros espacios, como, no sé, el cine, la tele, las discotecas, las boates, pero por mucho tiempo el circo era lo que reunía. El primer teatro de Chile. Claro, perdón, pero también estaba el teatro móvil después. Sí, claro. El teatro móvil que tenía pista, pero además tenía el escenario. Tenía el escenario. Eso era... A partir de la iniciación del circo en Chile, se inicia por grandes núcleos familiares. No, nadie nace payaso ni trapecista. O sea, mucha gente, y son grandes familias, los Neira, los Aguirre, los Pontigos, los Salazar, los Cáceres, los Arroyo y los Inostroza, hay tantas familias. Hubo un tiempo de que muchos llegaban a los pueblos y la última semana hacían boxeo y peleaba el campeón del circo, que cuando no había uno bueno para los combos del circo buscaban a un señor que se llamaba Gualala, que era una galleta. Era cuchufleta no era de circo, pero boxeador que no participaba del circo, pero estaba para cuando lo llamaran. Oye, hay una pelea en Buin para recibir puñetazos, a repartir puñetes. Pero de repente aparecían gente, y es así como en Iquique aparece un señor a pelear con el campeón del circo. Se llamaba Mario Aguirre. Y este Mario Aguirre pelea y se enamora de Olga Faría, la hermosa muchacha del circo, y sale toda esta gente de gran familia Aguirre del circo Golden. Llega una Cabrero y pelea el campeón del pueblo, don Juan Arroyo, y se enamora de una circense y aparece toda la familia Arroyo con el circo Frankfurt. Increíble, o llega el Tony Zapatina ahí en Curicó, que le decían el Caremelón, el boxeador Caremelón, a pelear con él, y se enamora de una tía mía, de mi tía Blanca, y aparece toda la gran familia. Y así sucesivamente se van armando familias, de tal manera, en la familia, el caso de los Maluenda. Uno de mis antepasados era maquinista en el sur y se cae del tren y se le corta una pierna. Y le ponen la prótesis de la época, una pate palo. Y fue el famoso pate palo. Y se cuentan historias del pate palo. Mi abuelo llegó al circo con la pate palo y tocaba trombona vara. Entonces él tenía un bastón y tenía que usar las dos manos para el trombona vara. Entonces la única forma de tocarlo afuera del circo, venía, pescaba el bastón y se lo ponía en el poto y se tiraba para atrás, esa era la tercera pierna, y se ponía a tocar el trombón. Listo, se cuentan historias como que en una oportunidad, una pelea de perro, y él está tocando y le botan el bastón y el músico cae abajo. Después de eso viene la gran estrella de la familia Maluenda, fue mi abuelito Juaco, que luchaba con un toro. Entonces el toro lo conseguían en los pueblos que llegaban, con todo un toro a la ciudad, y era Joaquín Maluenda. Todos nos hemos llamado Joaquín Maluenda en homenaje a ellos. Tomaba el toro de la asta y lo daba vuelta, y esa era la gran atracción del toro. Cuentan historias también, que una oportunidad no podía dar vuelta al toro, y el toro era muy grande y le daba vuelta y le daba vuelta, y la gente ya empezó a pifiar, y él dice, se pone la chaqueta y con mucha personalidad dice, no hay un problema.
Me ganó el toro, pero para mañana le pido la revancha, están todos invitados a la otra función. Excelente, se sacó los balazos. Hemos hablado de payasos, de exportación y también queremos hablar de trapecistas de exportación. Es la nota que tenemos preparada a esta hora de la noche en Cultura Verdadera. Miren. Pasen que lo voy a mostrar la casa de un artista de circo. Vivo yo solo. Es que están todos trabajando, como todos somos una familia grande de circo, los Aguirre o los Cárdenas Aguirre o los Aguirre Cárdenas. Entonces andan todos trabajando, uno en Antofagasta, otro en Colina, otro en Quilicura, otro ahí en Teno. Casi todos tienen circo, entonces están todos trabajando, así que poco vienen para la casa. Esa es la vida de nosotros, de tener casi no ocuparla. ¿Cuántos años en el circo? Desde toda la vida, se puede decir, pues yo empecé a trabajar como a los 7, 8 años. Esas son la edad que empiezan a enseñarle los primeros pasos en el circo a uno. Y de trapecista ya estuvimos trabajando como 30 años, 40 años más o menos. Ahora le voy a demostrar las revistas y programas que tengo de mi hijo que están trabajando, uno en Japón, el mayor, que es Luis Carlos, y el otro hijo está en este momento en China. Mi hijo, que es trapecista, está trabajando en este momento con un contrato de 6 meses en China. Y tengo un sobrino también trabajando en el Circo Ringling en Estados Unidos, de trapecista también. Y otros sobrinos están en el Soleil también en Estados Unidos, porque hay un Soleil que está estable en Las Vegas. Llaman mucho a trapecistas de circo porque en este momento trapecistas chilenos estamos bien puestos en todas partes en Europa. Ha salido buena camada de trapecistas chilenos. Tenemos trapecistas en Italia, en China, en Japón, en el Ringling en Estados Unidos, en varios países del mundo, en el Circo Soleil hay trapecistas chilenos. Entonces en varias partes del mundo hay trapecistas chilenos y están todos bien evaluados, se puede decir. Nosotros lo llamábamos el Trío Olímpico Chile, que son esas fotos amarillas que sale allá. Ese era uno de los números que hacíamos 3 hermanos. Y después el número principal, que eran los trapecios, que éramos 5 hermanos. Los trapecios, ser trapecista es muy lindo. Mis pensamientos siempre con mis hermanos conversamos que el buen trapecista es como un bailarín de ballet en el espacio. Sentirse trapecista, estar arriba, sentir los aplausos volar, eso es lo máximo. Y este es un recuerdo que me mandaron mis hijos de una actuación que hicieron en Malasia con el grupo de trapecistas Los Farfanes. Y mi hijo fue a hacer los malabares también en ese tiempo con un primo. Fue uno de los primeros festivales que se empezaron a hacer, que yo sepa, en el mundo, fue el de Monte Carlo, cuando estaba la princesa Grace Kelly. Ella con su esposo, el príncipe Reinero, crearon el Festival de Monte Carlo. Los Farfanes se ganaron en 3 oportunidades que participaron, se ganaron premios, tienen ellos, ¿cuánto salió en el libro de Guinness? Ellos, porque en un solo festival se ganaron 3 premios, eso no lo había ganado nadie. Gino Farfán llegó a ser el mejor del mundo en tiempo. Tremenda nota del equipo de Cultura Verdadera y una aplauso para la familia Cárdenas. Un trapecista es un bailarín en el espacio. ¿Cómo nace esta tradición que hoy exporta trapecistas al mundo? Con mucho orgullo, en todas las funciones del Circo de los Tachuelas, me tomo el micrófono y digo al público lo siguiente: señores,
el mejor trapecista del mundo está en los Estados Unidos. Tira 4 vueltas, 4 giros. Es un monstruo, es un fenómeno, es el mejor del mundo. Su apellido es González, se llama Jonathan González. Señoras y señores, el mejor trapecista del mundo hoy es chileno, Tatán González. Así la luz. ¡Qué dato! Lo hago con mucho orgullo, porque ahí cuidamos. El circo hoy está pasando uno de sus mejores momentos en su historia de 200 años. Estamos viviendo la primavera del circo, como lo dice el maestro Don Coyo Cárdenas. Tenemos trapecistas en los principales circos del mundo, en Soleil, en el Misteri, son chilenos. Ahí está su yerno, ahí hay un sobrino mío, está Pepe Grillo Ventura. Y Tatán está marcando una gran diferencia. Hoy todos los niños de circo, desde los 14 años, tienen aquí en la mente, quieren ser Tatán González. Mi homenaje grande para la gran familia González, del circo de Liborio González, el payaso Cascabelito y la señora María Palma, quienes dejan un gran legado para el mundo circense a través de las pistas principales que hoy recorren ellos como grandes artistas. Pilar, ¿cuándo vemos a los primeros trapecistas en Chile con este aplauso para homenajear a los grandes? ¿Dónde vemos en la historia los primeros trapecistas? A ver, según los registros, el trapecio es el que se cuelga del trapecio. Te fijas, no es solamente una acróbata de piso, sino que son los volantes. Claro. Y el trapecio llega tempranamente acá en Chile, o sea, hay hartos registros de trapecio y de trapecio, de acrobacia en trapecio durante todo el siglo XIX. Pero el año 1870 se inventa el trapecio volante, que eso es pasar de un trapecio a otro. Eso lo hace un señor que se llama Leotard, que de hecho estuvo en Chile, en Chile estuvieron los Buislay, los Lis, los Nelson, grandes familias de trapecistas volantes europeos. Esto tenés que imaginarte que es como si hubiesen llegado los Rolling Stones, eran grandes artistas que llegan acá, y muchos de ellos se presentaban en circo y la mayoría de ellos se presentaban además en el municipal, en el teatro municipal, porque eran grandes artistas. Y cuando llegan los trapecios volantes acá, el chileno aprende rápido. Eso es una gran gracia que tienen los chilenos, que sabemos copiar y sabemos copiar bien. Y yo me subí al tiro al carro, como si sabemos, como si fuese sido yo. Porque tú sabes, tú estás trabajando. No, si yo no sé dar ni una vuelta carnero, pero bueno, me habría gustado, pero bueno. Pero se aprende rápido acá. Y ya el año 1902 y 1905, yo con mucha sorpresa me encontré, porque habían rumores de una familia media legendaria circense, los Pacheco. Y con una sorpresa maravillosa nos encontramos unos archivos muy antiguos, que los Pacheco, y archivos norteamericanos, el New York Clipping, los Pacheco brillando como trapecistas, la troupe de los Pacheco, pero así famosísimo y elogiado en la prensa norteamericana, el año 1905 en el Ringling, que era el gran circo de la época. Ya los Pacheco, los Farfanes, por supuesto, que han brillado la vida entera, o sea, han estado 2 veces galardonados con el clown en Monte Carlo, en el Festival de Circo de Monte Carlo, en Mónaco. Entonces tenemos una tradición de trapecio increíble. Yo me acuerdo que una vez estaba en Albacete, de hecho, en el Festival de Circo. La gente no podía creer que los Farfanes fueran chilenos. Son chilenos los Farfanes, y ahí empiezan a relacionar también la tradición de trapecio que tenemos, gracias a maestros como Don Coyo, así que aprovecho mandarle un saludo cariñoso. A Carlito, a Ronrón, sí, la señora Beche, tanta familia linda. Gran familia. Tú me decías, los Farfán fueron los primeros que llevaron el trapecio chileno más allá, corrieron la frontera. ¿Por qué y cuándo pasa eso? Eso pasa cuando el artista de circo quiere más. A ver, retrocedamos 20 años atrás, para los circenses, lo más grande era llegar a Lima, las temporadas de fiestas patrias de Lima. Entonces llegar a Lima era como ir a Europa. Pasaron los tiempos, hoy Lima está aquí al lado, vamos en un 2x3, y hoy está llegando más allá, y los Farfán, don Marcián Farfán, tuvo escuela de circo dentro del mismo circo. Todo niño que estaba en el circo, él sí o sí lo tomaba como alumno y lo hacía hacer trapecio. Entonces los Farfán empezaron a emigrar hacia afuera, no siendo extraordinarios trapecistas, pero convirtiéndose en un gran baluarte del circo chileno. Y sin ir más allá, los hermanos Cárdenas fueron tan famosos en el extranjero y nunca hicieron una triple, nunca hicieron los grandes actos que la gente los cataloga de súper por ser más difícil la prueba, sino por ser profesionales. Ellos, lo que dice Don Coyo, es la gran verdad. Ellos hacían ballet aéreo y eran lo que primero pedían. Nosotros los trapecistas grandes que tuvimos en nuestro país fueron los Valencia. Y yo lo vi en Lima, Perú, el año 70, los Valencia, que eran superiores en cuanto a los ejercicios que hacían a los Cárdenas, de igual a igual.
y la gente aplaudía más a los Cárdenas porque no es volar, sino que es elegancia para volar. Y ellos lo hicieron. Gastón, hacemos un breve alto y a la vuelta nos enteramos de esa historia mítica de cómo un chileno hoy es el mejor trapecista del mundo. Es cultura verdadera, vamos y volvemos. Ahí sí, ya estamos al aire, en vivo y en directo. Esto es cultura verdadera a través de las pantallas de la red. Tú tienes que aprovechar la promoción 2x1 en Sushi House, todos sus locales, Santiago, Viña del Mar. Promoción válida de lunes a miércoles desde las 7 de la tarde. Encuentras esta y otras promociones en sushihouse.cl. Un homenaje y un recuerdo. Es la historia del circo antes, ayer, hoy y por supuesto proyectamos parte de su futuro. Antes del corte hablábamos del mejor trapecista del mundo, que hoy es chileno. Estamos hablando de la historia de Jonathan González. Siempre cuando hay progreso, cuando estamos hablando de una actividad especial, tienen que haber símbolos. Sin símbolos yo creo que no llegamos a ninguna parte y la juventud, las nuevas generaciones se van inspirando en esos símbolos. Hoy tenemos dos símbolos del circo chileno que sacamos pecho donde vamos. Uno se llama Tabayara Maluenda, es el mejor domador del mundo en el circo Ringling, está con 18 tigres de Bengala, sin nada en las manos y bailando, haciendo azúcar y es espectacular, es un loco. Tabayara Maluenda hoy es el mejor domador del circo, adiestrador, él no dice domador, ya no hay domadores, ahora adiestran, se hacen amigos de los animales y los animales le hacen caso a su conductor. Y vamos a la parte medular del trapecio. Por muchos años tuvimos grandes trapecistas en nuestro país, pero hay familias que se han destacado, la familia González, todos trapecistas, hoy todo en cada circo. Este señor Liborio González, el Tony Cascabelito, se casa con María Palma y tienen varios hijos y forman varios circos que recorren el país y en todos esos núcleos familiares los nietos de él son trapecistas, pero sobresale este muchacho que llega al Soleil a ser triple. Cuando nosotros lo más grande que podíamos tener era un trapecista que tirara 3 vueltas y de repente sale con sus 4 vueltas. El Soleil hoy le tiene contrato indefinido, le da vacaciones y él está luchando, es un excelente trapecista, un mejor hijo, mejor hermano y hoy todo lo que está ganando le está tratando de invertir en el circo de los hermanos González, de sus hermanitos en Chile, para que progresen y sean también el gran circo. O sea, no solamente es el mejor trapecista del mundo, sino que es un muy buen muchacho, buena persona, buen padre, perdón, todavía no, a lo mejor por allá, pero todavía no. ¿Quién sabe? No lo dejes. No lo dejen. ¿Es hijado suyo? No, todavía no. Un saludo cordial para todos los trapecistas de Chile, todos los trapecistas del mundo, para los que están sosteniendo a Tatán, porque aquí hay algo importante, hablamos del ejecutor y no hablamos del que recibe. El que recibe es tan importante como el que tira el ejercicio. Tirar 4 vueltas, capaz que la tiren varios, pero no varios van a ser recibidos por el mismo postor. Un saludo especial para el postor, para el catcher, el fuerte de Satrut, que hoy recibe al mejor trapecista del mundo, el chileno Tatán González. Saco pecho con eso, señor. Aviércale. Oye, bueno, historia sensible también es lo que documentaste en Rapa Nui, el primer circo que llega a la isla de Pascua. ¿Cómo es esa historia? O sea, para entender lo increíble que es esa aventura, hay que entender que el primer circo que llega a Juan Fernández es en 1902. Y desde esa época el circo ha recorrido absolutamente todo el país. Como dijo una vez Marcial Campo, dijo, yo recorrí con el circo cada pueblo que existe, menos las islas, me dijo. Y bueno, obviamente después otros circos han ido a Chiloé, hasta Punta Arenas, han recorrido todo el país y nació la posibilidad con el ministro de la época, Luciano Cruzcoque, para el bicentenario ir con un circo que no fue un circo de una familia, sino que fueron una carpa que era del Circo Golden de Germán Aguirre, pero bajo esa carpa iban muchos artistas representando a todas sus familias. Obviamente no pudieron ir todas las familias circenses. Una gran parte de las familias chilenas fueron representadas. Yo aquí, como yo represento hoy a todos los artistas dueños de Circo de Chile, públicamente a través de la red, les agradezco que hayan tomado parte en ese proyecto, donde tomaron parte, gran parte
de la familia circense chilena, todos fueron representados de una u otra forma, llámese como tramoya, como trapecista. Ustedes hicieron ese milagro de unir al circo chileno en pos de algo que parecía un sueño, el circo chileno en Isla de Pascua. Yo los felicito. Se agradece, Gastón. Qué lindo. Muchas gracias. Quiero saber qué pasó ahí, cómo reaccionaron los isleños, cómo reaccionaron los chilenos que viven también hace muchos años en la isla y que quizás se acordaban de algún circo cuando chicos. Fue increíble, una experiencia bastante trabajosa, sobre todo Pilar. Pilar fue la que jineteó el barco ahí, yo tenía que hacer el documental y bueno, el tema es que era el sueño de muchos circenses ir a Isla de Pascua, porque hay muchos que han recorrido todo Chile. Está Cuchara, Copucha, estaban los hermanos Lillo, los Caluga, estaban los Aguirre, los trapecistas, la Catita Palma. Recuérdame quién más estaba. Joaquín Maluenda, la Vanessa, Nelson Montesino. Nelson Montesino. Y tú comprenderás la odisea de llevar una carpa que pesa, no sé, Gastón, 70, 40 toneladas. En total, sí, en total, dos contenedores, una semana y media de navegación. Espérate, que no podían descargar. No podían descargar porque había mal clima. O sea, fue toda una odisea que traté de más o menos rescatar en el documental que estamos viendo ahí. Ahí está Copucha y Cuchara. Esa es la imagen que retrata la primera función de un circo en Rapa Nui. Exactamente. Bajo una carpa más encima. Con carpa y todo. Fueron más de 16 funciones, 4 funciones diarias, tablero vuelto todos los días. Y una de las cosas bonitas que hubo es que mira los Rapa, cómo se la gozan. no se cobró entrada. No se cobró entrada, pero el compromiso con los niños era que cada niño llevara un dibujo de cómo se imaginaba el circo en Isla de Pascua. Que nunca habían visto. Claro, entonces en esos dibujos aparecieron cosas impresionantes, un sincretismo casi de la cultura isleña con lo que ellos imaginaban hombres pájaros. Ellos tienen la cultura del hombre pájaro, que es una disciplina, o sea, una competencia para elegir a la tribu que se hacía cargo de la isla durante un año. Entonces había un rito que era una proeza atlética casi, hace más de 150 años. La recepción fue increíble. En esos días la isla no vivía días tranquilos. Había un problema, como debe saber la gente de la casa, con las tierras, estaba bastante frágil. Con la policía. Y llega a irrumpir el circo, a bajar un poco las tensiones, y fue maravilloso. Fue maravilloso porque fue una recepción muy linda de la gente de Rapa Nui, y la gente del circo estaba muy agradecida. Hubo clases, hubo talleres de trapecio, de malabares. ¿Qué más hubo? Hubo tanto. Payasito, visitamos el hospital, la cárcel no se pudo visitar. Sí, pero los Calugas visitaron la discoteca varias veces. Eso sí. No, ese no hay problema, los chiquillos no. El Segalillo lo quieren mucho para allá, lo recuerdo al Pacarati. No se quería venir, me contaron. Oigan, lamentablemente se nos fue el tiempo, se nos acabó el programa, pero sí lo que tenemos claro es que el circo, a pesar de la radio, la televisión, internet, redes sociales, Netflix, pamplinas, nunca muere, se reinventa, es versátil, es dúctil. Primero fue con animales, hoy es sin animales, y sin embargo somos exportadores de payasos, exportadores de trapecitos, es algo impresionante. Todo el mundo le gusta el circo, pero no todo el mundo sabe de circo. Claro. Yo les felicito a ustedes por este programa, a entregar cultura circense a donde todo el mundo va al circo, de Arica a Punta Arenas. Y no tiene idea que tenemos el mejor trapecista del mundo, que el mejor domador del mundo, que hoy tenemos el gran circo. ¿Ah? Hay más de 100 circos y hay más, 120 circos hay en Chile. 5.000 artistas. Y que hay cientos de familias, te digo, y que van quedando. Porque te digo, voy a citar una frase de Nicanor Parra: si hay algo verdaderamente folclórico en Chile, porque folclore es tradición, ¿no es cierto? Es el circo popular chileno. Eso lo dijo. Y algo yo quiero que despidamos todo, porque como se nos acabó el programa, quiero que despidamos de pie y con un aplauso cerrado al gran circo chileno que hoy día ha sido homenajeado por las pantallas de la red en este imperdible de cultura verdadera. Gracias por su sintonía, queridos amigos. Bien así somos y nos reencontramos mañana martes, 10:30 de la noche. Saludos a todos. Con un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas. Hasta la próxima.